Bienvenidos a un nuevo vídeo y créanme, este va a ser un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos dejó a todos boquiabiertos. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La impactante noticia de Alil y Esla sorprende a todos. Así es, vamos a desentrañar todo lo que rodea esta noticia bomba. Y digo bomba porque honestamente nadie se esperaba esto. Vamos a analizar, a especular y sobre todo a compartir con ustedes toda la información que hemos recopilado. Antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no están suscritos al canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan ninguna actualización, ningún chisme jugoso, ninguna noticia importante. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Y bueno, ¿qué tal si preparamos palomitas, nos sentamos cómodos y nos adentramos en este torbellino de noticias? Comencemos. La verdad es que como muchos de ustedes, yo también me quedé helado cuando leí la noticia. Alil, ese actor tan talentoso con esa imagen de chico bueno, y Esla, la cantante que nos derrite con su voz. ¿Y la noticia? Un shock. Para ponerlos en contexto, Alil y Esla son dos de las figuras más queridas y respetadas en el mundo del entretenimiento. Han estado en el ojo público durante años, cada uno cosechando éxitos por separado. Alil con sus papeles en telenovelas y películas taquilleras, y Esla con sus canciones que han tocado el corazón de millones. Siempre han mantenido una imagen bastante discreta, enfocados en su trabajo y evitando los escándalos. Por eso, cuando la noticia explotó, la reacción general fue de incredulidad. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, los detalles son un poco confusos, como suele suceder en estos casos. Pero según las fuentes más confiables, la noticia se filtró a través de un medio especializado en farándula turca. Al principio los rumores eran muy vagos, sugerían algo inesperado, pero nadie se imaginaba lo que realmente se revelaría. Después de varios días de especulaciones, la noticia tomó forma. Alil y Esla estaban juntos. Sí, lo escucharon bien. Juntos en el sentido romántico de la palabra. Una relación, un romance. ¿Quién lo hubiera imaginado? Nadie. La noticia fue acompañada de fotos, las famosas fotos. Fotografías tomadas por paparazzi que, por lo que se dice, los habían seguido durante semanas. En las fotos se les veía juntos, tomados de la mano, sonriendo, compartiendo momentos íntimos. Era imposible negar la evidencia. La confirmación llegó rápidamente, primero a través de declaraciones de personas cercanas a ellos, y luego, finalmente, con comunicados oficiales de sus representantes. La reacción del público fue mixta. Por un lado, la alegría y el entusiasmo. Muchos fans celebraron la noticia, considerando que ambos son personas adorables y talentosas. Vieron esta unión como algo positivo, como una especie de cuento de hadas en la vida real. Comentarios como "qué buena pareja hacen" o "me encantan juntos" inundaron las redes sociales. Pero como era de esperar, también hubo críticas y controversia. Hubo quienes cuestionaron la autenticidad de la relación, especulando sobre estrategias de marketing o acuerdos comerciales. Otros lamentaron el final de relaciones anteriores de ambos, pensando en los posibles daños colaterales. Y por supuesto, no faltaron los fans que se mostraron celosos o decepcionados. Analicemos un poco más a fondo esta situación. Ambos, Alil y Esla, tienen un historial sentimental. Alil, conocido por su discreción, había mantenido una relación estable con una colega actriz. Esla, por su parte, había tenido relaciones mediáticas con otros músicos y empresarios. El hecho de que ambos, de alguna manera, estuvieran comprometidos cuando se filtró la noticia, avivó aún más la polémica. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo comenzó todo? Son preguntas que todos nos hacemos. Según los reportes, el flechazo surgió durante la grabación de una colaboración musical. Resulta que, aunque no lo sabíamos, estaban trabajando juntos en un proyecto. La chispa, al parecer, surgió en el estudio de grabación. Luego las reuniones y los encuentros discretos, hasta que el amor floreció. La industria del entretenimiento es un mundo pequeño, lleno de cruces y encuentros inesperados. A veces las relaciones se construyen en el set, en los festivales, o en eventos sociales. En este caso, la música fue el puente que unió a Alil y Esla. Ahora hablemos del impacto de esta noticia en sus carreras.
¿Cómo les afectará esta relación a nivel profesional? En el caso de Alil, podríamos ver un aumento en su popularidad. La gente adora los romances de las celebridades, y esto podría generar un mayor interés en sus proyectos futuros. Los productores, conscientes de este fenómeno, podrían aprovechar la situación para impulsar sus películas y series. Además, su imagen de chico bueno podría reforzarse, demostrando que también es capaz de encontrar el amor y ser feliz. En cuanto a Esla, la situación es similar. Su música podría ganar aún más exposición. Las emisoras y las plataformas de streaming podrían darle mayor visibilidad, impulsando sus ventas y sus reproducciones. Su imagen también podría verse beneficiada, especialmente si ambos demuestran ser una pareja sólida y enamorada. Pero, ¿qué hay de los desafíos? Siempre hay desafíos. La presión mediática será enorme. Los paparazzi estarán al acecho persiguiéndolos por todas partes. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier comentario será analizado y juzgado. Tendrán que lidiar con rumores, chismes y especulaciones constantes. Además, tendrán que aprender a proteger su privacidad. La exposición mediática es un arma de doble filo. Por un lado puede impulsar sus carreras, por otro lado puede afectar su vida personal. Tendrán que establecer límites claros y aprender a gestionar la atención mediática. Otro desafío es la opinión pública. Como mencionamos, la gente tiene opiniones encontradas. Tendrán que lidiar con críticas, envidias y decepciones. Tendrán que ser fuertes y mantenerse unidos, ignorando los comentarios negativos y enfocándose en su amor. ¿Qué sigue para Alil y Esla? La respuesta es incierta. Lo único seguro es que su relación será uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento en los próximos meses. Tendremos que estar atentos a sus próximos movimientos, a sus apariciones públicas y a sus proyectos profesionales. ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Lograrán mantener una relación estable a pesar de la presión mediática? Son preguntas que solo el tiempo responderá. Lo que sí podemos decir es que esta noticia ha revolucionado el panorama. Alil y Esla, dos figuras queridas y respetadas, han encontrado el amor y han decidido compartirlo con el mundo. Sea cual sea el futuro de esta relación, una cosa es cierta, nos han regalado un nuevo y emocionante capítulo en la historia del entretenimiento. Es impresionante cómo una noticia puede sacudir a tanta gente. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso en medio de la fama y la fortuna. Segundo, que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa, también está llena de desafíos y presiones. Tercero, que la opinión pública puede ser volátil y contradictoria, pero lo más importante es ser fiel a uno mismo y a los sentimientos. Y por último, que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y digno de ser celebrado. Así que, para resumir, la noticia de Alil y Esla nos ha sorprendido a todos, nos ha emocionado y nos ha dado mucho de qué hablar. Hemos analizado los detalles, hemos especulado un poco y hemos reflexionado sobre el impacto de esta relación en sus vidas y en sus carreras. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, así que intenté darles toda la información que pude. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia? ¿Creen que Alil y Esla hacen buena pareja? ¿Qué les depara el futuro? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les pareció interesante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia bomba. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.